6:56 en la mañana, amigos queridos, es día martes 7 de febrero. Dianita, querida, buenos días. Buenos días, Robert, amigos televidentes. Qué gusto poderlos acompañar en una nueva jornada informativa. Hoy martes que muchas personas retoman sus actividades laborales. Sí, claro. El día de ayer fue feriado. Pero bueno, continúa el conteo de votos, que esto ha sido también muy importante para conocer quiénes estarán al frente de las diferentes dignidades. Prácticamente están ya en un 100%, muchas, otras están en el 95, 96, incluso podemos verlo, si lo ponen en pantalla, rápidamente podremos revisarlo, qué tenemos en la alcaldía de Quito, cómo está terminado esto. Ya está el 99, 100% prácticamente. Ah, sí, eso es un porcentaje mínimo, la diferencia en cuanto al conteo. Miren, va liderando Pavel Muñoz con un 25.22%. Ya la diferencia con Jorge Yunda, que está segundo, 22,22, es grande, ya no hay posibilidad ninguna. Y tercero, finalmente, está Pedro Freire, que alcanza una votación del 21,90%. Así es, esos son los resultados hasta el momento de quienes están al frente, pues, de la alcaldía de Quito. Vamos con Guayaquil, Robert. El 39,84% lo tiene Aquiles Álvarez, escrutado el 97,99%. Y en segundo lugar está Cintia Viteri con el 30 y algo por ciento, ¿no? 30 punto algo está. Sí. 30.38, ¿no? Sí, 30.38. Ahí también está ya definido absolutamente, una diferencia enorme. Así que nada, ya están definidas las posiciones, pues Revolución Ciudadana, ex Alianza País, retoma prefecturas y alcaldías en las dos ciudades más grandes del país. En efecto, también observábamos ahí la alcaldía de Guayaquil, los tres candidatos que están en estos puestos, precisamente con las ubicaciones finales. Las ubicaciones, en efecto, con los porcentajes que pues el ciudadano votante pues le ha otorgado. Sí, y eso está muy bien, eso es la democracia. Así es. Y la democracia, los ciudadanos ya se pronunciaron, y evidentemente a las nuevas dignidades a trabajar por las ciudades. Usted lo ha dicho, necesitamos trabajo. Por ahí debemos empezar, y que cumplan su plan de trabajo que la ruta han difundido, y pues que los ciudadanos seamos vigilantes precisamente de que esos planes que propusieron en campaña se cumplan. El primer mandatario, Guillermo Lasso, se pronunció en cadena nacional sobre los resultados. Así es, miren ustedes, el presidente pues habló sobre los resultados de elecciones y sobre el voto negativo que recibió la consulta popular. El jefe de Estado invitó a toda la dirigencia política nacional a construir un gran acuerdo para sacar al Ecuador adelante. Veamos. El primer mandatario en su intervención no habló de una pérdida o ganancia del gobierno ante el voto negativo en todas las preguntas de la consulta popular. A pesar de eso, fue crítico con el mensaje que para él significó el pronunciamiento del pueblo en las urnas. Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno, y no vamos a eludir esa responsabilidad. Pero ese llamado, dijo, además es para las organizaciones políticas. De ahí que en conjunto, explicó, se debe trabajar para tener un mejor Ecuador. Este presidente acoge ese llamado y, como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Por fuera de los resultados de la consulta, manifestó que el pueblo mantiene las mismas demandas, aspiraciones que plasmaron en sus candidatos a las distintas dignidades. Desde ya, a quienes recibieron el respaldo popular en los comicios seccionales, les extendemos nuestra felicitación e invitación a trabajar en conjunto. Con ello, el mandatario dejó abierta la posibilidad de contribuir desde el Ejecutivo con los gobiernos locales y provinciales. Las delicadas tareas que les han sido encomendadas exigirán de su máximo compromiso y dedicación. Y para ello, el gobierno del Ecuador tendrá la mano extendida para colaborar con ustedes en lo que esté a nuestro alcance. Recalcó además en la lucha que se debe hacer contra el narcotráfico y el trabajo que desde el gobierno nacional se seguirá haciendo. Hoy, nuestro compromiso con los ecuatorianos se hace aún más firme en seguridad, en creación de empleo, en la expansión de la asistencia social, en infraestructura hospitalaria, en la sana nutrición de nuestros niños.
Acciones que deberán estar sujetas al diálogo, más aún cuando los resultados electorales muestran que autoridades no afines al gobierno hoy se encuentran listos a asumir alcaldías y prefecturas. Informó Javier Rosero. Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, alcalde de Guayaquil y prefecta del Guayas electos, acompañaron a decenas de simpatizantes que participaron en una caravana que recorrió el suroeste de la ciudad porteña. Ambos celebraron su triunfo y agradecieron a quienes los apoyaron en las urnas. Felices como no se los veía hace tiempo. Así estaban los militantes de la Revolución Ciudadana, que se concentraron en el suburbio de Guayaquil para celebrar no solo el triunfo de sus candidatos, sino también el haberle arrebatado al Partido Social Cristiano su bastión político por más de 30 años. Con aplausos y cánticos de la música de campaña, recibieron a los electos alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas. Las nuevas autoridades recorrieron el sector del Cristo del Consuelo, La Chala, hasta llegar al centro de la urbe porteña, donde Aquiles ofreció un discurso a sus seguidores en los exteriores del municipio. Aquiles Álvarez Enríquez, el flamante alcalde electo de Guayaquil, nació el 12 de abril de 1984. Tiene 38 años de edad. Está casado y con 2 hijos. Es el mayor de 5 hermanos. Tras fallecer su padre en el 2004, migró a Estados Unidos para ayudar a mantener a su familia. Fue mesero y repartidor de pizzas y al regresar al país buscó emprender en el sector automotriz. Aunque no registra un título universitario, Álvarez también se ha dedicado a otros negocios empresariales, entre ellos algunos relacionados al área de hidrocarburos. Salió del anonimato gracias a Barcelona Sporting Club, donde ocupó varios puestos hasta ser elegido vicepresidente del equipo. Renunció a ser dirigente deportivo para dedicarse a la política. No ha ocupado cargos públicos, ni siquiera en la década correísta. Su vinculación con el movimiento Revolución Ciudadana sorprendió, pues su rostro y su nombre no se asociaban a esta tienda política. Tras ganar en su primera contienda electoral, llega al sillón de Olmedo, dejando sin banco a Cynthia Viteri y al Partido Social Cristiano, que estuvo a cargo de la administración de la ciudad desde 1992. Con León, Febres Cordero, informó Maite Morán. Y el Partido Social Cristiano acepta la derrota en las urnas de las candidaturas a la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas y reconoce errores. Cynthia Viteri y Susana González anunciaron la transición con los candidatos electos de la Revolución Ciudadana. Un día después de conocer los resultados oficiales y de guardarse la celebración, se rompió el silencio en las filas del Partido Social Cristiano. Así la alcaldesa que no fue reelecta, Cynthia Viteri, enviaba un mensaje al ganador Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana. Quiero también felicitar al señor Aquiles Álvarez, es el nuevo alcalde de la ciudad de Guayaquil, ganó las elecciones y le deseo todo el bien del mundo. Solo me resta desearle los mejores 4 años que pueda tener Guayaquil desde su alcaldía. Cuídela como si fuera su casa. Ámela como si fuera su familia. A esto se suma Susana González, que tampoco fue electa para un periodo más por la misma tienda política. En un comunicado felicitó a Marcela Aguiñaga por su triunfo electoral. Le deseó éxito en su gestión de los próximos años. Por el bien de todos los que aman la provincia, señaló. Además, resaltó, he dispuesto a mi equipo de gobierno preparar todo para que, previo al traspaso administrativo en mayo, se lleve a cabo una transición ejemplar como merecen todos los guayacenses. La ganadora Marcela Aguiñaga por la Revolución Ciudadana le respondió en un tuit, saludo su predisposición de llevar adelante una transición ordenada. Los guayacenses no merecemos menos de sus autoridades. El líder social cristiano Jaime Nebot, en horas de la tarde de ese lunes, colgó en redes sociales un video admitiendo errores sin señalar responsables por el revés electoral. Aceptamos el triunfo legítimo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y de Marcela Aguiñaga como prefecta del Guayas. Y le deseamos éxito por el bienestar de nuestra ciudad y nuestra provincia. Pese a que mucho de ello se ha hecho, un grupo importante de ciudadanos ha considerado que no fue suficiente. Y lo expresaron en las urnas. Ese error y cualquier otro debemos corregirlo. Los social cristianos debemos aprender la lección
Yo al menos le he aprendido. Informó Charlie Pisa. Vamos a revisar cómo finalmente está la votación para alcalde de la ciudad de Ambato. A ver si lo ponemos en pantalla. Ha quedado de la siguiente manera. Los votos escrutados hasta el momento son del 32.10%. Diana Caiza es la que tiene mayoría. En este caso, Luis Amoroso Morán está en segundo con el 29.78%, Salomé Marín 13.65%. Actas escrutadas el 100%, así que allá hay la primera alcaldesa que tendrá una misión de irle sacando adelante esta hermosísima ciudad que es de Ambato. Diana Caiza se convierte así en la primera alcaldesa tras las elecciones seccionales. Sus propuestas la llevaron a ser la primera mujer indígena en ocupar este puesto. Siempre me pregunté, ¿por qué nos ven diferente? ¿Por qué no respetan nuestra forma de ser y de creer? Se trata de un hecho histórico que dejan las elecciones seccionales. Diana Caiza se convierte en la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Ambato. Es indígena del pueblo chibuleo en la parroquia de Juan Benigno Vela. Entonces su madre y hermanos se dedicaron a las labores agrícolas, a la cosecha de ajos y a la venta de legumbres en mercados de esa ciudad. Estudiaba y trabajaba. Es ingeniera con una maestría en Administración de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. Madre de familia, tiene 3 hijos. Y en este su primer intento a la alcaldía logró imponerse en los resultados frente a una de las figuras favoritas de Ambato, un exalcalde de esa ciudad. Nosotros, en nuestro caso, ir y defender voto a voto. La voluntad del pueblo ambateño debe ser respetado y debe ser escuchado. Así lo vamos a hacer. Carismática y de voz imponente. Esta lideresa indígena de 36 años en 2019 participó como candidata a concejal, siendo una de las más votadas en esa contienda electoral. Fue vicealcaldesa de esa ciudad y finalmente se postuló para terciar en las elecciones. Viste como la mujer indígena, de anaco negro, blusa blanca, sombrero, collares. Es quien tomará las riendas de Ambato hasta el 2027, cuyas propuestas, entre otros temas, abarcan construir una sociedad más justa, promoviendo los derechos de los grupos minoritarios, además de una red de comercio justo en las parroquias rurales, la eliminación de los fotorradares e implementar un sistema de salud gratuito. Informó Marilyn Jaramillo. Y los resultados de las elecciones seccionales 2023 mostraron nuevamente una importante dispersión del voto ciudadano en varios partidos y candidatos que llegan al poder con una baja aceptación popular. En la siguiente nota, expertos reflexionan sobre las reformas que podrían incorporarse al Código de la Democracia para beneficiar a la ciudadanía. Ecuador cuenta con nuevas autoridades locales y varias de ellas llegan al poder con baja aceptación popular. Expertos creen que este fenómeno no es nuevo, sin embargo, sigue siendo negativo para los intereses de la ciudadanía. Nosotros tenemos en el Ecuador una crisis de partidos que no es reciente, es una crisis que viene de hace más de 2 décadas. Esto ha hecho no solamente que la gente tenga ese descontento, ¿no?, con los partidos políticos, sino que a eso hay que sumarle que hay un descontento sobre el sistema en sí mismo y sobre las instituciones. Gobernar solo, indican, es una estrategia que conduce directamente al fracaso. Por ello, exhortan a la Asamblea y a movimientos sociales a buscar reformas al Código de la Democracia. Las fallas del sistema está en tener un proceso electoral colapsado con cientos de movimientos que no representan nada y miles de candidatos. Buscar la unidad política basada en acuerdos ideológicos y no personales permitirá que las demandas sociales sean canalizadas por el poder público. Pero si nuevamente solo nos activamos ante una campaña política y permitimos que cientos de gente sin experiencia sean los candidatos, nuestro futuro será muy sombrío, más de lo que es ahora. Además, indican, es necesario pensar en una nueva forma de elegir representantes con el objetivo de que no solo respondan por las necesidades de unos cuantos. Tampoco se puede, a partir del Código de la Democracia, fragmentar los territorios. Por ejemplo, en el caso de Quito tenemos 4 distritos electorales, donde cada distrito electoral elige a su concejal. Yo creo que eso tiene que ser revisado. No puede ser que sigamos fragmentando no solo la política, sino la representación territorial. Informó
Álvaro Terán. Liderar el liderazgo político y social de Quito es uno de los retos de quien asuma la alcaldía de la ciudad. Politólogos señalan que la victoria de cerca del 25% en las urnas no muestra un respaldo ciudadano contundente. Miremos. Pavel Muñoz, virtual ganador de la alcaldía de Quito por el movimiento Revolución Ciudadana, sería el sexto burgomaestre capitalino proveniente de una fuerza política distinta a sus antecesores. Eso le ha restado continuidad a la ciudad y la posibilidad de construir un proyecto de ciudad. Pero también la propia institucionalidad se ha ido erosionando porque su modelo de gestión no es el mejor. Por poner simplemente un ejemplo, de las 12 empresas municipales, solo una se autofinancia. El resto es básicamente por subsidios que el propio municipio tiene que ofrecer, lo cual les resta capacidad de inversión en otras áreas. Panorama que se agudizaría en la capital al registrar un gran número de votantes quienes no tendrían una estructura política definida. Es claro, y esto hay que decirlo, que en Quito no hay liderazgo, que no hay un personaje que represente a la ciudad. Es por eso que inclusive el voto nulo tiene también una participación importante. El voto nulo inclusive tiene más votos que muchos de los candidatos. Lo que llevaría a preguntarse si los ciudadanos de Quito quieren ser gobernados. Voy a decir que las personas de Quito todavía buscan y creen en salvar a la ciudad por las que están representados, pero lo que sí es que no creen es en quién les representa. Y esta crisis de gobernabilidad se da por eso. Nosotros no tenemos un presidente quiteño desde que Rodrigo Borja lo fue a fines del siglo pasado. En otras palabras, el alcalde que va a empezar a gobernar Quito, que es Pavel Muñoz, no solo que tendría que tener un liderazgo frente a la sociedad local, sino también frente a la sociedad nacional, de tal manera de que pueda la ciudad capital ejercer su lógica de capitalidad. Liderazgo que al parecer solo se lograría con trabajo por la ciudad. Ganar con el 25% no significa un respaldo ciudadano. El nuevo alcalde de Quito no solamente necesita ganarse la confianza de los quiteños y desde luego obtener la mayoría dentro del Consejo Metropolitano, sino primero necesita generar unidad, porque la ciudad necesita hoy por hoy saber que el sur es Quito, el centro norte es Quito, ¿sí? Cumbayá, los valles son Quito. Pavel Muñoz llegaría a la alcaldía de Quito con cerca del 25% de respaldo, equivalente al voto de 1 de cada 4 personas. Informó Sofía Vintimilla. Momento de seguir informando, amigos televidentes. En Quito, 133 personas quedaron detenidas durante el proceso electoral. Algunos ciudadanos contaban con boleta de captura, de apremio y también de auxilio. Además, se emitieron más de 100 citaciones por diferentes tipos de contravenciones. Más de 4.000 policías se desplegaron en todo el distrito metropolitano de Quito en el marco de las elecciones seccionales del 2023. Los megaoperativos de control dejaron varios resultados dentro de la jornada de votaciones. 133 personas fueron aprehendidas, ciudadanos que tenían cuentas pendientes con el sistema de justicia. Sí, hemos tenido una productividad en el sentido de poder localizar a personas que tenían cuentas pendientes con la ley. Y es así que se procedió a la detención aquí en el DMQ de 133 detenidos, de ellos 63 por boletas de captura, 68 por boletas de apremio y 2 por boletas de auxilio. Así también procedimos a la detención de 6 personas que tenían boletas por homicidios intencionales. De igual forma, 144 personas recibieron una citación por incumplimiento a la ley de la democracia durante estos comicios. 144 citaciones por incumplimiento a la ley de la democracia, es decir, por presentarse en estado de embriaguez, por perturbaciones en el desarrollo de las votaciones o por realizar propagandas prohibidas de acuerdo a lo que establece la ley de la democracia. Además, durante el sufragio, se pudo localizar a varias personas que se encontraban reportadas como desaparecidas. Se logró la localización de 10 personas que estaban reportadas como desaparecidas. Autoridades destacaron que a pesar del trabajo operativo por las elecciones, no se descuidó la seguridad ciudadana. No tuvimos novedades de importancia, sí tuvimos casos de robo a accesorios, robo a personas, pero fue mínimo porque el despliegue, como le decía, son de 4.069 a nivel de todo el distrito. Reiteraron que mientras el proceso electoral no concluya con la promulgación de los resultados totales y oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, los operativos de control continuarán activados en toda la ciudad. En Quito informó Adriana Rojas.
Miles de personas salieron a las calles para despedir al candidato a la alcaldía de Puerto López, Omar Menéndez. A la ciudadanía pide justicia y desde su movimiento presumen que este crimen fue por su actividad política. Horas antes, hubo una amenaza que cumplieron 2 sicarios antes de las horas de las elecciones. Los habitantes de Puerto López se volcaron este lunes a las calles para despedir a Omar Menéndez, candidato a la alcaldía por la Revolución Ciudadana, asesinado el sábado junto a uno de sus militantes en un ataque armado que ocurrió a una cuadra del UPC del Cantón. Y los llamaron y nunca llegaron. Ya llegaron a recoger cuando ya los señores que bien campantes salieron en las motos. El hecho ha generado consternación en la población del sur de Manabí, que pide que no quede impune. Se busque el hechor y que pague las consecuencias como debe de ser, como la ley manda. Lamentamos todo el pueblo porque pensaba él que tal vez iba a ganar y iba a hacer unas cosas buenas, pero al final le quitaron el ánimo. Al multitudinario acto póstumo llegó con un fuerte despliegue policial el prefecto reelecto Leonardo Orlando, quien adelantó que 30 minutos antes del crimen hubo una amenaza que cumplieron 2 sicarios fuertemente armados. Lo que conocemos por sus allegados, su seguridad había sido amenazada justamente por su participación en la política. Testigos aseguran que en el lugar al menos 30 disparos fueron detonados, hecho que dejó 2 heridos en la reunión donde se ultimaban detalles de las elecciones. Y salió ilesa y muy asustada de lo que sucedió porque decía que era como terrorífico. Cuando el sepelio terminó, testigos aseguran que hubo una alerta de balacera en el cementerio. Comenzaron a decir que habían escuchado disparos. La gente de ahí ya se asustó y comenzaron ya a retirarse. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Vamos ahora a revisar cómo avanza el conteo de votos para la prefectura de Pichincha. Miren ustedes, en imágenes aparece ya un conteo del 99.83%, liderando Paola Pavón con el 27.98%. Le sigue Guillermo Churuchumbi, 25.55%. Eduardo del Pozo, 15.78%. Esos son los porcentajes de los 3 candidatos que hasta el momento se encuentran en este espacio para liderar, por supuesto, la prefectura de Pichincha. Nos vamos a la provincia del Guayas. Para la prefectura, Marcela Aguiñaga, 34.40%, Susana González, 25.56%, Andrés Gushmer, 11.57%. En total de los votos escrutados de las actas, 96.31% es el porcentaje, pues ya es mínimo para la totalidad del 100%. Vamos a continuación a seguir informando sobre lo que se generó pues precisamente durante el proceso electoral, y desde las 23 horas de este lunes se inició el conteo voto a voto en la delegación electoral de Santa Elena. Debido a las inconsistencias en los resultados de alcalde y prefecto, cientos de delegados de los partidos políticos llevaban la sumatoria del conteo y aseguraron que permanecerán allí hasta la publicación de ganadores. Tal como estaba previsto en la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena, se dio inicio al reconteo voto a voto de las juntas receptoras, después de que se detectara una inconsistencia en los resultados. El proceso empezó a las 23 horas de este lunes. Han sido proclamados o se han sentido ganadores algunos candidatos que en nuestros controles electorales ni siquiera aparecen como los más opcionados. Simpatizantes de varios candidatos se aglomeraron en las afueras del Coliseo para protestar por los resultados. Esto puede llegar a una conmoción social que se puede salir de las manos. Las barras están enardecidas fuera del Coliseo y están provocando una situación que lamentablemente esta Junta Provincial Electoral, específicamente en Santa Elena, no ha sabido controlar. Mientras que en el interior, representantes de los movimientos políticos anotaban cada voto que dictaba el delegado del CNE. Hasta el cierre de esta nota, el conteo se desarrollaba con normalidad y se espera que en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados oficiales. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. De actas, decía que con el 2% de actas para alcaldes y prefectos, la Junta Receptora Provincial de Loja analizó que existen inconsistencias en la papelería para estas 2 dignidades. Se resolvió realizar conteo voto a voto. Una jornada paralizada en la provincia de Loja.
Un error en papelería se identificó para las dignidades de prefecto y alcaldes. Pudieron verificar que inmediatamente que nos alertamos de esta situación, el procesamiento de actas no avanzó. Es por eso que ahora se lo va a hacer a todas las actas de prefectura y todas las actas de alcaldía. Esto habría ocasionado problemas de los candidatos. Un ambiente no tan propicio como para la propia credibilidad de la institución llamada a garantizar el proceso. Pero aspiramos que salga bien, ¿no? No nos queda otra más que tener que esperar y estamos... Con 5 votos a favor por parte de la Junta Provincial Electoral y con autorización a nivel nacional, se empezó el conteo voto a voto. Disponer el conteo manual de votos en caso de ser necesario, de conformidad con la normativa que para el efecto dicte el Consejo Nacional Electoral. Lucía Plasencia, asambleísta, aseguró que urge una fiscalización al organismo electoral. Yo como autoridad de la Asamblea Nacional, dentro de mis funciones está la fiscalización. Voy a estar vigilante sobre esta función del Estado que es muy preocupante. En Loja informó Marcela Constante Brito. De fallas, vacíos y falta de controles estaría envuelto el Consejo Nacional Electoral, que no permite elecciones acorde a la demanda de la población. Así lo advierte Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral. Como que el Consejo Nacional Electoral CNE no sacó 10 sobre 10 en el último proceso electoral. Es la primera lectura que tiene Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral TSE. El proceso en términos generales adolece de varios errores, fallas, vacíos, falta de controles. Y podría ser mal para unos, bien para otros. Careció de controles adecuados, ¿no? Y obviamente quien tiene organización, que tiene estructura, quien tiene plataformas informáticas, quien tiene comunicación adecuada va a tener un resultado favorable, que tiene recursos, ¿no? Ni qué decir del sistema informático con que cuenta el CNE. Yo creo que le falta mucho para ser competitivo al sistema informático. O sea, tiene demasiados sistemas aislados, no están integrados, no tiene una plataforma adecuada de inteligencia artificial y eso genera estos problemas. Y lo que sería peor, reformas al Código de la Democracia estarían bajo dicho. La reforma pasa por la Asamblea y en la Asamblea no pasan las reformas que se requieren porque son controladas por las élites políticas. Lo que me conviene le dejo y lo que no me conviene no le dejo. Y en ese camino vamos a las elecciones presidenciales del 2025. Informó Héctor Romero. Que el correísmo haya logrado ganar algunas dignidades seccionales no sería señal que ha incrementado el apoyo de los ecuatorianos, sino que ha fortalecido su voto duro que lo mantiene desde hace algunos años. Así lo creen Mauricio Alarcón, politólogo, y Francisco Rocha, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Sin duda, al correísmo fue a quien más le sonrió la suerte en las elecciones seccionales de este 5 de febrero. El correísmo ratifica que es la primera fuerza política del país, la mejor estructurada a nivel nacional y que con su voto duro, frente a la dispersión de las otras fuerzas, le es posible retomar el poder no solo en las principales ciudades del país, sino incluso en las principales provincias del país. Mauricio Alarcón, analista político, advierte que ese margen de apoyo que tiene el correísmo, entre el 25 y 30%, no se ha incrementado, pero sí se ha fortalecido. ¿Pero qué? ¿Aplicaron una buena estrategia o qué es lo que pasó? Cuando uno tiene una base sólida de votantes, conocida como voto duro, lo primero es quedarse con ello, afianzarlo, fortalecerlo y después ir por otros votos. En ese sentido, esa es la estrategia que ha aplicado el correísmo. Francisco Rocha, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, tampoco dejó de reconocer esa facultad. En números, podríamos decir, no hay un gran triunfo, pero sin duda una consolidación política. Lo que sí demuestra es algo que yo creo que debemos hacer, constituir institucionalidad. Y el correísmo parece que logra mantener un partido político, generar un membrete y mantener una idea.
Y con esto, fijada la mirada en el horizonte. ¿Avanzan con paso firme para las presidenciales en 2 años? Sin duda, sin duda. Las elecciones seccionales de 2023 marcan un camino hacia 2025. Habrá que ver si cometen errores respecto de a qué candidato presenten, pero parten con ese voto duro, sólido, que incluso es aquel que en 2021 le puso a Andrés Arauz en la segunda vuelta. Si el resto del Ecuador, o sea, ese 70% que está pendiente, no tiene un proyecto viable, una construcción de ese proyecto viable, obviamente con el 30% les basta y les sobra para derrotar. Mensaje que las otras tiendas políticas deberán saberlo analizar, informó Héctor Romero. Y tras el vencer el no en las 8 preguntas de la consulta popular, expertos analizan el tema en el ámbito político-jurídico. A raíz de los resultados electorales en cuanto a la consulta popular, analistas indican que esta es una respuesta política a la propuesta del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Es un tirón de orejas al gobierno en virtud de una priorización de necesidades para los ecuatorianos. Y además, tanto así, y si nos ponemos a analizar ya el contenido de la consulta popular, la bandera de batalla era la eliminación del CPCCS. Pero como era un proceso tan complejo, tan compuesto, con una transición en el tiempo bastante larga, la pregunta que se volvió, pues la bandera de batalla era la de la extradición. Entonces esas fluctuaciones hicieron que la consulta y el gobierno vaya perdiendo credibilidad en cuanto a esto. Aseguran que esto responde también a la realidad palpable que están viviendo los ecuatorianos. 8 crisis penitenciarias, la inseguridad en las calles, la gran cantidad de sicariatos, la narcopolítica que ha permeado justamente las elecciones del 5 de febrero, son situaciones que no le pueden dar números favorables en una consulta popular, porque la ciudadanía no se detiene a leer los anexos. Tanto el analista electoral Esteban Ron como Mónica Vanegas, directora del Observatorio de Participación Política de la Mujer, coinciden que la consulta también presentó una debilidad jurídica. Se develó realmente que la perspectiva de la consulta popular no traía respuestas inmediatas a los problemas estructurales. Se vio que, por ejemplo, el tema de la extradición no es una solución a la inseguridad inmediata, sino que realmente es un tema que toma su tiempo, que la extradición es un proceso de 2 años. El tema de la fiscalía, por ejemplo, la pregunta número 2, que después de la aprobación de las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial traería resultados en 1 año. La designación de autoridades y la prórroga de las mismas a diciembre del 2024. Entonces yo creo que eso influye desde el ámbito jurídico. Con respecto a las preguntas 3 y 5, no existen modificaciones ni para la Asamblea Nacional ni para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es más, esta última institución deberá trabajar de manera inmediata en procesos de designación de autoridades que se han estancado por pugnas políticas. Informó Valeria Navarro. Los resultados electorales dejan por definir en la Asamblea Nacional varios aspectos. Uno de ellos es la posesión de los consejeros de Participación Ciudadana y suplentes, la posible recomposición de fuerzas políticas. Escuchemos. En la Asamblea Nacional, la mayoría legislativa conformada por el Partido Social Cristiano, el correísmo, disidentes de Izquierda Democrática y Pachacutic están a la espera de los resultados electorales para posesionar o no a los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay quienes demandan que este proceso sea inmediato y otros que la espera tiene su sentido. O sea, no puede quedarse en acefalía el Consejo de Participación Ciudadana. Solo hay 2 vocales que están en funciones, faltan 5 vocales para completar y de ello también se tiene que nombrar al presidente y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Es obligación de la Asamblea Nacional y en este caso del presidente Saquicela convocarnos para poder posesionar. O nunca hemos dicho que no vamos a posesionar, lo que queremos es posesionar y no cometer errores, que esa persona a la que posesionemos no haya sido las que han ganado, a los que estaban participando, muchos estaban de concejales, otros estaban para la reelección incluso del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, el asambleísta Ricardo Vanegas alertó la semana pasada que esta demora responde a cálculos políticos
para favorecer a la oposición. Los resultados electorales también salvan a la Asamblea Nacional en la reducción de sus miembros. La propuesta pretendía que para el 2025, en lugar de elegir a 152 asambleístas, se elijan a 116. El número no es el problema, que hay que tener asambleístas de calidad y que representen realmente al pueblo ecuatoriano. Cómo se recomponen o no las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional es algo que está por verse. El Partido Social Cristiano y el correísmo se aliaron en el Parlamento. Ahora, con la derrota del Partido Social Cristiano en la prefectura del Guayas y la alcaldía de Guayaquil, esto estaría por definirse, aunque la nueva mayoría dice estar consolidada. Esta nueva mayoría ha sido muy clara. Esto es para terminar todo el proceso en la Asamblea Nacional, libre de todo lo que pueda o de los resultados de los datos. La Asamblea Nacional no ha mantenido buenas relaciones con el gobierno de Guillermo Lasso y aplaude los resultados de esta consulta popular. A todo esto se suma una investigación que se sigue por supuestos actos de corrupción en las empresas públicas del país, conflicto que podría incrementarse, informó Valeria Navarro. Y el Pleno del Consejo Nacional Electoral deberá reunirse para aprobar el cronograma de la consulta popular por la minería en la capital. Esto luego de que se validaran las más de 207.000 firmas recolectadas por el colectivo Quito Sin Minería, quienes impulsan la iniciativa ciudadana. Tras la validación de las 206.571 firmas que respaldan el pedido de consulta ciudadana que busca la prohibición de minería a pequeña, mediana y gran escala en la reserva del Chocó Andino y sus parroquias aledañas en el Distrito Metropolitano de Quito, el Pleno del CNE deberá reunirse para aprobar el cronograma y convocatoria del plebiscito. Nosotros aspiramos que la semana próxima ya el informe técnico llegue al nivel del Consejo y el Consejo convoque a la reunión y dentro de su agenda coloque el Quito Sin Minería. Desde el colectivo Quito Sin Minería señalaron como una primera victoria la validación de las firmas, luego de que algunas habrían sido invalidadas por el órgano electoral debido a que estaban siendo comprobadas con base a un padrón electoral antiguo. Tuvimos un problema con el padrón electoral en el que se nos eliminaban las firmas de los jóvenes entre 16 y 18 años, pero afortunadamente este problema fue superado, volvimos a validar las firmas desde el principio, lo cual pues nos da derecho a consultarle a los quiteños si van a permitir o no la minería en el Distrito Metropolitano. Serán 4 las preguntas que se plantearán en esta consulta. Desde la Cámara de Minería indican que esta iniciativa no sería una solución para frenar los daños ambientales y problemas que se estarían registrando en las parroquias del noroccidente de la capital. Los reales problemas y los reales amenazas que puede tener Pacto no responden a una minería responsable, mucho menos a una minería a gran escala. El verdadero enemigo, que es la minería ilegal, que estamos viendo está pululando por todas las provincias del Ecuador. Lo que queremos es que el electorado entienda por lo que realmente va a votar, porque a ratos nos hacen creer que, vamos a prohibir la minería en Quito. Sí, qué chévere. Y las canteras del municipio y las canteras de Guadabamba, que también es Cantón Quito. A su vez, enfatizaron que sea cual sea el resultado del plebiscito, no tendría un efecto retroactivo, es decir, todas las concesiones mineras otorgadas hasta la fecha seguirán desarrollándose sin efecto de reversión de contratos, informó Mauricio Sánchez.